Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar algo muy particular. Recordemos que nosotros hasta el día o hasta la reunión, hasta el video anterior, estuvimos trabajando el primer problema fundamental de la geometría, que es a partir de una ecuación llegar a la gráfica. Nosotros estuvimos mirando pues las diferentes variables, los diferentes factores que debemos tener en consideración para realizar una gráfica y finalmente pues realizamos nuestra gráfica. Ahora vamos a ir al segundo problema fundamental de la geometría. Evidentemente, si estábamos hablando antes de ir de una ecuación a una gráfica, en esta oportunidad evidentemente vamos a ir desde la gráfica hasta la ecuación. El enunciado de este problema fundamental es el siguiente. Dada una figura geométrica o la condición que deben cumplir los puntos de la misma, determinar su ecuación. Nuevamente, antes estábamos hablando de generar a partir de una ecuación una gráfica. Ahora, en nuestros próximos videos, lo que intentaremos resolver es cómo realizar de una gráfica a una ecuación. Y eso es la introducción que vamos a hacer el día de hoy. Acerca primero de cómo vamos a mirar las gráficas, cómo vamos a tenerlas en cuenta y a partir de allí pues evidentemente cómo vamos a comenzar a realizar una ecuación a partir de la gráfica que tengamos pues en cuenta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es mirar qué se refiere una figura geométrica. Entonces, una figura geométrica pues nosotros ya sabemos cuáles son, ¿no? Son aquellas formas en dos dimensiones o más dimensiones, ¿no? Pero normalmente en dos dimensiones que pues tienen unas características. Y las figuras geométricas se dan normalmente por su definición. Es decir, nosotros no podemos saber de qué figura geométrica estamos hablando si no la definimos correctamente. Ahora, en geometría analítica se habla de definición como una serie de características o condiciones que debe cumplir la figura para que sea esa figura concretamente y únicamente. Es decir, dada una figura C, por ejemplo, tiene que tener una serie de condiciones o una condición P única para esa figura que corresponda únicamente con ella. Entonces, una definición podemos decir entonces que es una serie de características o como tal una descripción del objeto, ¿cierto? Donde se cumplan las características de las cuales estamos hablando. Estas características pues finalmente van a ser lo suficientemente concretas y específicas para esa forma, tanto que son una ley. Si una serie de puntos cumplen con las características que se dan, entonces por ley esas características están diciéndonos que es una figura geométrica específica. Entonces, y estas características evidentemente diferenciarán una figura de otra. Ahora, entonces consideremos, por ejemplo, el siguiente ejemplo. Consideremos la circunferencia. Recordemos que nosotros pues conocemos la forma de circunferencia, ¿cierto? Yo no soy un buen dibujante, así que imaginemos que esta es una circunferencia. Lo único que tenemos es que nosotros saber es que, bueno, si nosotros vemos de forma visual, por así decirlo, una circunferencia, pues fácilmente vamos a reconocerla. Pero si empezamos con la definición, no podríamos realizar, pues, o sea, necesitaríamos realizar una definición que sea específica y única para esta figura geométrica. Entonces, ¿cómo podríamos definir la circunferencia? La circunferencia, primero que nada, como dijimos, se definen por sus características. Entonces, primero que nada, es una figura plana. ¿Qué quiere decir plana? Pues es que es en dos dimensiones, ¿no?
Ahora, aparte de que es una figura plana, también tiene la propiedad única, ¿sí?, que es la que finalmente termina definiendo a esta forma, de que cada punto, ¿cierto?, está, o cada punto se encuentra cada punto de la figura, ¿no?, se encuentra a la misma distancia o a igual distancia de un punto específico. Quiere decir, del punto central que nosotros tenemos acá, pues todos los puntos que tengamos alrededor, o los que forman realmente la figura, van a estar a la misma distancia del centro. Quiere decir, la distancia que tenemos de acá a acá, recordemos que esto es lo que nosotros llamamos radio, también se encuentra de aquí a acá o de acá a acá. En todas las direcciones en las cuales se encuentre la figura va a haber una misma distancia. O lo que es lo mismo, el punto se encontrará a una distancia constante alrededor o en cuanto se hable de la figura. Ahora, estas condiciones que nosotros dijimos o características son para esa figura específica, que en este caso pues era una circunferencia, pero sin importar la figura que estemos hablando, esas características o esas condiciones son una ley. Y si esa ley se cumple, por lo tanto, es esa forma. Quiere decir, si nosotros no tenemos el círculo, si nosotros vemos el círculo, nosotros podemos decir que tiene la característica de que todos sus puntos se encuentran a la misma distancia de un punto en específico. Pero si nos da la definición de que existe una figura que en todos sus puntos están a la misma distancia de un punto específico, nosotros ya podemos decir entonces que como cumple esa ley es una circunferencia. Ahora, pues esto significa que todo punto debe cumplir con las condiciones establecidas. Ahora, estas curvas o estas gráficas son descritas como, ¿sí?, estas curvas son denominadas como lugares geométricos. Es decir, si nosotros podemos realizar una gráfica a partir, o una figura geométrica, a partir de una descripción, es una curva y por lo tanto podemos denominarla como un lugar geométrico. Los lugares geométricos se definen también como un único punto que se mueve. Entonces, si por ejemplo tenemos este punto y este punto, si el punto se mueve en esta trayectoria, recordemos que no soy un buen dibujante, pero supongamos que el punto se mueve acá, luego se mueve aquí, se mueve aquí, se mueve acá, y cumple con la condición que dimos para la circunferencia, entonces podemos decir que este punto, al moverse, generó en su trayectoria, pues un lugar geométrico, que en este caso es una circunferencia. No importa entonces, nosotros daremos unas definiciones, unas ciertos lugares por los cuales el punto debe pasar, unos puntos específicos por los cuales el punto tiene que pasar y unas condiciones por las que el punto tiene que cumplir, y entonces diríamos que ese lugar geométrico es la figura de la cual estamos hablando. Ahora, un lugar geométrico puede tener más de una condición. Entonces, digamos en este caso, en el caso de esta circunferencia, cumplía con una condición, que es que todos sus puntos están a la misma distancia de un punto en específico. Pero pueden tener más de una condición. Por ejemplo, pueden tener una condición en la cual pasa por un punto dado, ¿sí? Es decir, siempre va a pasar por ese lugar y eso define hasta cierto punto esa figura. Y también, como dijimos, pues puede conservar siempre una distancia constante de un punto dado o de una recta dada, por ejemplo. Entonces, digamos, si estamos viendo estas dos condiciones, tiene que pasar por un punto dado, supongamos que tiene que pasar por este punto que acabo de dibujar, y también se conserva una distancia de una recta dada, digamos que la recta es esta, entonces nosotros diríamos que esta figura cumple, la figura que voy a realizar en estos momentos cumple con esas dos condiciones. Entonces, esta recta pasa, es
está manteniendo una distancia constante de esta recta que acabamos de realizar acá y aparte pasa por el punto que nosotros dijimos que tenía que pasar. Por lo tanto, esta sería la figura que cumple con esas condiciones y cumple con esa ley. Por lo tanto, si realizamos esta representación, podemos deducir sus condiciones o a partir de las condiciones podemos decir que esta es la figura. Bueno, finalmente, como evaluación de esta nueva temática, pues realizaremos una pequeña evaluación que encontrarán en la descripción de este video o también en el blog. Bueno, espero que les haya gustado, que hayan aprendido. La próxima clase nos adentraremos un poco más en las condiciones aritméticas o en las definiciones aritméticas de este tipo, de este segundo gran problema o este segundo problema fundamental de la geometría, y a partir de allí comenzaremos nuestro trabajo. Bueno, espero que les haya gustado, que hayan aprendido y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.